Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, vamos con el último video por el momento, ¿sí? Sería el último del tema de fuerzas, ¿sí? Para que quede bien establecido el concepto de todo lo que tenga que ver con fuerzas. Vamos con un ejemplo completo, se podría decir, ¿sí? Que tiene de todo. Todas las fuerzas que hemos visto están acá en este ejemplo, ¿sí? Bueno, empezamos. Tenemos este sistema, ¿sí? Plano inclinado, ¿sí? Con un ángulo con respecto al horizontal. Dos bloques unidos por una soga, ¿sí? Por una cuerda y que pasa por una polea, ¿sí? Donde tenemos los datos M1 0.25, bueno, M2 0,2 kilos, coeficiente de rozamiento cinético, ya que se mueve, ¿sí? 0,1 y el ángulo. Y nos preguntan hallar la dirección de movimiento y la aceleración. O sea, ¿para dónde es que se mueve? ¿Para allá o para allá? Bueno, y también nos pregunta hallar la fuerza de tensión y la normal. Debemos de tener en cuenta que la polea no tiene masa, ¿sí? O sea, no forma parte del sistema. Y también que no tiene fricción, ¿sí? No tiene fricción con el eje de rotación y con la cuerda, ¿sí? Por lo tanto, no tiene fuerzas de roce acá, ¿sí? Acá. Entonces los sistemas se lo van a hacer los dos bloques y con la cuerda. Entonces empezamos. Como siempre, bueno, elegimos una dirección de movimiento, ¿sí? Nosotros vamos a elegir hacia acá, en este sentido horario, y empezamos a graficar las fuerzas. Tenemos el peso siempre en dirección vertical hacia abajo por la gravedad. La normal siempre perpendicular a la superficie donde se apoya el bloque o el elemento. La tensión, ¿sí? Que genera la cuerda en el bloque. Y también la fuerza de roce, ¿sí? Suponiendo que se desliza hacia la derecha, la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento. ¿Sí? Por ahí les voy a dejar el link de los demás videos, así pueden complementar si es que les falta algún tema o algo. Igual cualquier cosa ya saben, me preguntan. Vamos con el bloque 2, el peso y la tensión que provoca el bloque sobre la cuerda, ¿sí? T2. Acá, bueno, como vimos en otros videos, no hay normal porque no está apoyado sobre ninguna superficie. Entonces empezamos graficando los ejes, ¿sí? De referencia. Dijimos que en un plano inclinado conviene ponerlos de esta forma, ¿sí? Acá tenemos el peso, tenemos las dos fuerzas, ¿sí? T1 y la fuerza de roce y la normal. Y acá tenemos el bloque 2. Acá fíjense que están unidos por esta cuerda, ¿sí? Entonces el eje X, ¿sí? Será el mismo será el mismo que sigue la cuerda, ¿sí? Entonces, si este es el eje X acá, entonces en este lado será el eje X, este será el eje X, ¿sí? Este es el eje X. Entonces, este va a ser el eje X y este el eje Y, con respecto al bloque 2. Entonces tenemos las fuerzas P2 y T2. Bueno, seguimos. Y tenemos el ángulo, ¿sí? El ángulo acá. Este es el ángulo θ. Siempre es el ángulo, ¿sí? De este lado sería, ¿sí? De la fuerza, del peso, mejor dicho, ¿sí? Por ahí les dejo también un video donde explicamos eso, ¿sí? Y vemos cómo es que realmente el ángulo es ese. Para no ser muy largo el video, por ahí les dejo el video anterior. Entonces tenemos esto de acá. Acá si descomponemos, ¿sí? Acá tenemos el peso, tenemos que componerlos en una componente Y y en una componente X. Como la componente X, ¿sí? Que estaría acá, es opuesto al ángulo, entonces el P1 será P1 por el seno de θ. En el video anterior también explicamos esto. Y el PI, que sería como es adyacente al ángulo, quiere decir que toca el ángulo, sería P1 por coseno de θ. Bueno, seguimos. Entonces nos queda el P1I de este lado y el PX para este lado. Ahora sí, con todos estos datos pasamos al análisis de fuerzas. Para el bloque 1 tenemos la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa 1 por la aceleración, ¿sí? Y si seguimos desarrollando me queda menos la fuerza de roce que va para este lado, ¿sí? que
que va para el otro lado en que se mueve el sistema, menos la fuerza P1x más la fuerza T1, ¿sí? Que va en la dirección del movimiento. Es igual a la masa 1 por aceleración. Seguimos con las fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque no tengo movimiento, ¿sí? En el eje vertical sería, ¿no? En este. Entonces me queda la normal positiva menos el peso 1 de I igual a 0. Ahora vamos con el bloque 2. Tenemos lo mismo. Ahora acá tenemos la masa, ¿sí? O sea, la sumatoria de fuerza de X será T2 negativo, ¿sí? Negativo, por más que vaya para arriba es negativo porque el movimiento lo tomamos así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces para abajo será positivo. Entonces el T2 es negativo y el P2 va a ser positivo en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta bien eso, porque ahí es donde mayormente uno confunde las cosas. Entonces tenemos esta ecuación de acá es igual a masa 2 por la aceleración. Y en las fuerzas, la sumatoria de fuerza del eje Y, en el eje Y no tenemos ninguna fuerza, ¿sí? Así que es 0. Y además tenemos que tener en cuenta que la tensión 1 es igual a la tensión 2, ¿sí? Que también lo explicamos en el video de tensión. Entonces con esto, ¿sí? Tenemos que el P1 en X va a ser P1 por el seno de θ, ¿sí? Y el P1 en Y va a ser P1 por el coseno de θ. Entonces tenemos hasta ahí eso. Seguimos. Acá nosotros sabemos que la fuerza de roce, ¿sí? Es el coeficiente de roce por la normal. Entonces lo reemplazamos. Entonces nos queda esta expresión de acá, ¿sí? Y esto despejando la normal, ¿sí? Nos queda que la normal es igual a P1 por el coseno de θ. Ahora, este normal de acá, ¿sí? La podemos reemplazar acá, ¿sí? Lo reemplazamos en esta ecuación, quedándonos esta expresión de acá, ¿sí? Lo reemplazamos y nos queda esta expresión. Sí, traten de ir viendo cada paso, ¿sí? Ahí ya saben, si se perdieron en algo, no entienden alguna cosa, me preguntan. Entonces tenemos esta expresión de acá. Ahora, nosotros sabemos que T1 es igual a T2, ¿sí? Entonces debemos de despejar de acá T1 y despejamos T2 para poder unirlas, ¿sí? Porque tenemos que hallar la aceleración. Entonces tenemos los dos bloques. Tenemos la expresión esta de acá y la expresión que nos quedó del bloque 2. Ahora despejando T1 de acá, ¿sí? Nos queda esta expresión de acá, ¿sí? Esto pasa sumando y todo esto pasa sumando. ¿Está bien? Y despejando T2 de acá, ¿sí? Nos queda el T2 pasa para allá sumando y el P2 nos va a quedar menos M2 por A. ¿Sí? Es un pasaje a unidades. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos estas dos ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones, las igualamos quedándonos esta de acá, ¿sí? Que es un poco larga. Pero sigan el paso, ¿sí? Si ustedes entienden eso, ya cualquier ejercicio lo van a poder hacer. Entonces, siguiendo este paso, ¿qué podemos seguir haciendo? A ver, ¿qué podemos hallar de acá? Podemos hallar la aceleración, ¿sí? Ya tenemos todo esto, dato, ¿sí? En coseno, todo tenemos dato. Entonces acá juntamos la aceleración y ¿qué hacemos? Bueno, hacemos pasaje de términos, la ponemos de este lado del igual, ¿sí? Acá podemos sacar factor común, también la aceleración. Y ahora que tenemos esto lo podemos pasar dividiendo para el otro lado, ¿sí? Y acá podemos sacar también factor común P1, ¿sí? Y nos queda esta expresión de acá. Ahora con esto ya podemos hallar la aceleración, ¿sí? Reemplazamos por los valores. Siempre pongan las unidades, así saben que le está dando bien, ¿sí? Así porque capaz que la aceleración le da en metros sobre segundo al cuadrado, que es por kilogramo, entonces ya ven que hay algo que está mal. Entonces así pueden corroborar que realmente están haciendo bien las cosas. Entonces el P2, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces la masa 2 son 0,2 kilogramos por la aceleración de la gravedad, 9,8. Menos el peso 1, lo mismo. La masa 1, 0,25 kilogramos por
la aceleración de la gravedad, ¿sí? Después tenemos el coeficiente de roce, 0,1, coseno de tita, que es 30 grados, y seno de tita, que es 30 grados. Y abajo la sumatoria de las masas. Esto sí es kilogramos solo, porque es masa. Entonces, haciendo la cuenta de esta, vemos que nos da un resultado de 1,16 metros sobre segundo. Acá, fíjense que nos da positivo, ¿sí? 1,16 metros sobre segundo positivo. Eso quiere decir que el sentido que nosotros elegimos de dirección en donde se va a desplazar el sistema, si en sentido horario, es el correcto, ¿sí? Es el correcto. Si este nos hubiera dado negativo, entonces el sentido que elegimos no es ese, sino en sentido contrario, ¿sí? Si fuera negativo. Y así van a saber hacia dónde se dirige el sistema y la aceleración. Bueno, eso es algo importante también a tener en cuenta. Entonces, la otra pregunta que nos dice, bueno, tenemos que calcular la normal y la tensión. Entonces, volviendo al principio, sí tenemos las ecuaciones de las fuerzas, las sumatorias. De acá, para despejar la normal, podemos hallarla de acá, ¿sí? La normal es igual a P1 por coseno de tita, pasando todo este término para el otro lado, quedándonos la normal de 2,12 newton, ¿sí? Y ahora vamos con la tensión. La tensión dijimos que T1 es igual a T2, ¿sí? Siempre las tensiones son iguales. Entonces podemos despejarla de esta ecuación o de esta ecuación, ¿sí? Por simplicidad, ¿sí? Para hacerlo más simple, obvio que vamos a elegir esta ecuación de acá. ¿Se entiende? Entonces elegimos esta. Entonces, bueno, haciendo lo mismo, pasaje a unidades, despejando T2. Resolvemos, ¿sí? Lo mismo P2, la masa 2 por la aceleración, menos la masa 2 por la aceleración del sistema. Entonces, resolviendo esto, nos queda que la T2, la tensión 2, va a ser 1,73 newton, ¿sí? Así que, bueno, con eso terminamos este video, este tema, y también ustedes pueden corroborar, ¿sí? Que al despejarlo de acá, el T1, que les dé lo mismo, ¿sí? Tienes que darle lo mismo, 1,73 newton. Así que bueno, cualquier consulta, ya saben, me preguntan, y hasta el siguiente video.